La lista de los mejores boxeadores de la historia está encabezada por un señor conocido como Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson. Él quería ser médico, pero a la edad de 12 años se dio cuenta que no iba a poder porque pertenecía a una familia muy pobre y descubrió que tenía talento para boxear. Entonces cambió y dijo, voy a ser un boxeador profesional. A la edad de 14 años quiso entrar a su primer torneo y no podía porque la ley decía que debía tener 16 años. Pero él hizo trampa. Y entonces consiguió con un amigo un ID donde decía que él tenía 16. Ese amigo se llamaba Ray Robinson. ¿Ya? Entonces suplantó al amigo y comenzó su carrera a los 14, pero debía ser a los 16. La comenzó 2 años antes. Y el verdadero nombre de él es Walker Smith Jr., pero conocido como Sugar. Alguien le puso después Sugar y quedó Sugar Ray Robinson. Y es interesante para mí porque hay cierto parecido entre Sugar Ray Robinson y nuestro personaje Jacob, el tercer patriarca del pueblo israelita. Los parecidos es que los dos fueron luchadores tenaces. Los dos hicieron trampa. Los dos fueron vencedores. Y Sugar Ray Robinson comenzó su carrera 2 años antes de lo anticipado. Y Jacob comenzó su carrera como luchador en el vientre de su madre. Y de eso nos da información Génesis capítulo 25, el verso 22. Génesis 25, 22. Déjeme le explico cómo es esto de que Jacob comenzó su lucha en el vientre de la madre. La madre de él se llamaba Rebeca. Era estéril. Después de 20 años de matrimonio, el papá oró y su esposa Rebeca quedó en embarazo. Y entonces había un problema, que dice que los niños luchaban dentro de ella, mire. Y los hijos luchaban, ahí está la palabra luchar, dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones, échele ojo a las naciones, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como una revelación de que vienen 2 pueblos, el mayor va a servir al menor. En el nacimiento, el que nace primero es Esaú. Y de acuerdo a la ley de ese tiempo y a las costumbres, el que nace primero es el primogénito, hereda 3/4 partes de la fortuna del padre. Es difícil apagar esos teléfonos, ¿verdad? Es muy difícil. Bueno, entonces él nació después, pero nació agarradito del talón de su hermano. Por eso le pusieron Esaú, porque lo interpretaron como que quería robarle el primer puesto a su hermano. Es que es muy difícil predicar con tanto ruido, ¿verdad? Vamos a esperar. Por favor. Ok. Me dice, diga amén cuando haya controlado su teléfono. No hay problema, yo le espero.
¿Ya? Amén. Esos son los que tienen el teléfono apagado, los demás. Bien, a ver dónde voy yo. Bueno, nació primero Esaú, ¿verdad? Esaú nació primero. Entonces la ley y la costumbre dice, tú eres el heredero de la mayor parte de la fortuna de tu papá y tú vas a heredar el liderazgo del clan, de la familia. Pero la revelación de Dios decía, el mayor servirá al menor. O sea que aquí hay un conflicto entre la revelación y lo que dice la ley humana. Pero fíjese que está hablando de dos pueblos. No está diciendo que los dos hermanos tienen que pelear o competir. Pero seguramente la mamá le dijo a Jacob, hijo, tengo que decirte algo. Cuando yo estaba embarazada, yo consulté al Señor y el Señor me dijo, el mayor servirá al menor y tú eres el menor. Entonces tú vas a ser superior a tu hermano. Le metió esa idea seguro y el otro decía, yo soy el primogénito, ¿no? Entonces empieza como una competencia entre los dos y Jacob llegó al colmo en su manera de competir con su hermano, que un día se disfraza, se pone las ropas de su hermano y engaña a su papá que ya está ciego y suplanta a Esaú cuando el papá iba a orar por él. Y bueno, eso fue algo tan descarado y fue el colmo que Esaú dijo, no, yo lo mato. Yo lo voy a matar. Y entonces Jacob huye a Padán Aram, donde su tío Labán, y allá en la casa de Labán vivió 20 años, y esos fueron 20 años de lucha también. Y siempre Labán le salía adelante a Jacob, lo engañaba y lo engañaba y lo engañaba. Los últimos 6 años, Jacob logró enriquecerse. Hizo un cambio en la relación con Labán y comenzó a mejorar y se enriqueció. Cuando ya la relación con Labán no daba para más negocios ni más arreglos, huyó y se vino otra vez a Canaán. Y eso nos trae al capítulo 32, versículo 24, donde Jacob en menos de 24 horas tuvo 3 luchas o 3 peleas. Y esas 3 peleas que tuvo Jacob, en cierta manera, son las 3 luchas o 3 peleas que nosotros también tenemos. Vamos a ver cuál es la primera lucha. La primera es la lucha con Dios. A ver, vamos a mirar Génesis 32, 24. Después de que Jacob cruzó el arroyo o riachuelo de Jaboc, dice que se quedó solito. ¿Y qué pasó? Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Más adelante, por otras escrituras, aclaramos que ese varón era un ángel. Ahí pegamos un brinquito del versículo 25 y 28 porque necesitamos un monitor más grande, ¿verdad? Mejor. Entonces, en esa lucha, ese ángel toca a Jacob en la cadera y lo deja cojo. Y al amanecer, ese ángel se quiere ir, pero Jacob, como buen luchador, se aferra tenazmente y le dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Porque toda la vida Jacob estuvo buscando la bendición de Dios. Y entonces el ángel le dice, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Y entonces le arranca el nombre. Era decir el nombre, yo me llamo Jacob, era una confesión, porque Jacob quiere decir ladrón, estafador, mentiroso. Es como que si Jacob se estuviera confesando allí, arrepintiéndose, y entonces le dice, muy bien, entonces ahora tu nombre no va a ser Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces esa es la lucha de Jacob con Dios. Y nosotros también tenemos una lucha con Dios.
Nosotros queremos la bendición de Dios y Dios quiere quebrantar nuestra voluntad para que nosotros podamos seguirlo. En una lucha con Dios nosotros no podemos ser tramposos. ¿Cómo vamos a hacerle trampa a Dios? No hay forma. Lo único que podemos es ser resistentes y tenaces. Y eso fue lo que hizo Jacob y por eso logró la bendición de Dios. En realidad esa pelea la podemos declarar empate. Porque Jacob logró la bendición, pero Dios lo logró quebrantar. Entonces, empatados. Entonces, no dice que Jacob por el resto de su vida cogió, no lo dice. Pero si en realidad quedó cojeando por el resto de la vida, cada vez que Jacob se cojeaba, eso le recordaba que ya no era Jacob, sino Israel. Y si alguno de ustedes tiene una cicatriz o un problema que le recuerda todos los días que Dios de pronto lo tocó, eso es un buen recuerdo. Y si no la tiene, el mejor recuerdo que podemos tener es el bautismo. Porque en el bautismo nosotros somos sepultados en el agua como Cristo fue sepultado. Y como Él resucitó, salimos del agua mojaditos. Quiere decir que estamos comenzando una nueva vida. Ese es un buen recuerdo de que ya no somos lo de antes, sino que somos nuevas criaturas. Entonces, rápidamente, la primera lucha es con Dios. Ahora, la segunda lucha es nuestra lucha con nosotros mismos. Mi lucha conmigo mismo. Vamos a mirar 33, 1 y 2. Alzando Jacob sus ojos. Acaba de recibir la bendición de Dios, ya amaneció, va a buscar su familia, todo su campamento, y alza los ojos. Y miró y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Eso es un montón de gente, eso se ve de lejos. Y entonces Jacob, bendecido por Dios, ahora ve venir 400 hombres y a su hermano, y entonces en su mente recuerda, yo lo engañé varias veces, estuve compitiendo con él. A lo último le hice la peor canallada. Juró matarme. Y ahí viene con 400 hombres. Y comienza a dudar. Comienza a temer. Entonces aquí tenemos una situación. Jacob confía en Dios. Ha tenido una batalla con Dios. Y salió victorioso. O como dijimos, empatados, ¿no? Pero sale bendecido. Pero ahora está dudando. Esa es la lucha consigo mismo. Todos tenemos luchas consigo mismo. Y en la lucha consigo mismo uno no se puede engañar a sí mismo. Ni se puede hacer trampa. Imagínense. Decirse uno a sí mismo, Campo, quiero confesarte que yo te he engañado varias veces. Y me respondo a mí mismo, ¿cómo así? ¿No? Yo no lo sabía. Yo tenía plena confianza en ti, pero ahora resulta que me has engañado. Eso no sucede porque uno se engaña a sí mismo, pero no se da cuenta, ¿verdad? Entonces es muy difícil hacerse trampa porque cuando te miras al espejo tú sabes quién eres. Entonces aquí está Jacob luchando consigo mismo. Cree y confía en Dios, pero tiene temor. ¿Y por qué temor? Fíjese, Dios le había prometido a Jacob, cuando tuvo aquel sueño de la escalera, Dios le prometió que iba a estar con él, que lo iba a proteger, que iba a dar tierra y que su descendencia iba a ser numerosa. Sin embargo, apenas ve a Esaú con los 400 hombres, le tiemblan las rodillas y como que no confía en las promesas de Dios. O sea, cree en Dios, pero no le cree a Dios lo que le ha dicho. Y esa es la lucha de Jacob y es la lucha que nosotros mismos tenemos consigo mismo. Una lucha de toda la vida, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha dudado?
Yo he tenido mis dudas, ¿no? Recuerdo que hubo un tiempo que yo andaba con ciertas dudas y entonces un día le pregunté a Dios por esas dudas y ya eso se quedó así. Cierto día iba yo manejando en mi camioneta, tenía una camioneta blanca, si algunos se acuerdan, y de pronto me vinieron unos pensamientos y en esos pensamientos yo iba encontrando las respuestas a las dudas que había tenido antes. Y fueron unos pensamientos como iluminaciones y se me aclararon todas esas dudas. Pero todos dudamos en algún momento. Y no creo que sea la última vez que voy a dudar. Es una lucha que tenemos con nosotros mismos. Confiar en Dios y a la vez, a veces dudar. Esa es la lucha que tenemos. Ahora también hay una lucha entre la carne y el espíritu. Eso es tremenda. La carne quiere una cosa, el Espíritu de Dios quiere otra y esa lucha es interna. Creo en Dios, dicen algunos, pero les da miedo compartir de Cristo. Como contó alguno que se fue a compartir de Cristo de puerta en puerta, porque lo motivaron. Y entonces tocaba la puerta y mientras esperaba, por dentro decía, ay, ojalá no abran, ¿no? Es una lucha. Cree en Dios, pero le da temor compartir de Cristo. Cree en Dios, pero le da miedo diezmar. El diezmo, ¿no? Pues cuando uno se gana $5, 50 centavos no es nada. Pero cuando comienzas a ganar $5,000, le da miedo sacar los 500, ¿no? Cree en Dios, pero le da miedo decir la verdad. Entonces tenemos ese tipo de luchas. Lucha con Dios, lucha conmigo mismo. Pero hay una lucha también muy interesante y es mi lucha con mi hermano. Mi lucha con el prójimo. Y esa la tenemos en el capítulo 33, verso 3 al 4. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, ¿cuántas veces? 7, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Tremendo. ¿En qué sabemos que Jacob estaba dudando? Antes de este versículo, ¿qué versículo es ese? El 3. El 2 dice que Jacob organizó su familia de una manera estratégica. Y la familia de Jacob eran 11 personas, 2 esposas oficiales y 2 concubinas. Las 2 concubinas eran las siervas de sus 2 esposas y había tenido hijos con las 4. Al principio Jacob lo que deseaba era casarse con Rebeca y tener una sola esposa, la mujer de su vida, pero Labán, haciéndole trampas, le complicó la vida y metió a Lea y las 2 esposas compitieron y ahí salieron involucradas las siervas y entonces ahora tiene una familia de 4 mujeres y 12 hijos, 11 varones y una mujer llamada Dina. Más adelante tuvo otro hijo que se llamó Benjamín, el más pequeño. Entonces Jacob, cuando ve los 400 hombres, organiza su familia de manera estratégica. Pone las siervas primero. Una se llamaba Silpa con sus hijos, Bila con sus hijos, Lea, que debía ser su cuñada, con sus hijos, y atrás Raquel, la mujer que la amaba, con un solo hijo que había tenido, que era José. José, el hijo predilecto de Jacob, y Rebeca, el amor de su vida. De último, caso de un ataque, entonces está protegido en la manera que él tiene organizados sus sentimientos, y él pasa por delante de toda su familia y se pone de primero. Y allá viene Esaú con los 400 hombres. Y eso está eléctrico ahí el ambiente, ¿no?
¿Qué va a pasar aquí después de un engaño, después de una amenaza? Y mi hermano con 400 hombres. Pero ¿qué pasó? Que Jacob se fue acercando y se inclinaba a la tierra hasta tocar con la cabeza el piso. Y lo hizo 7 veces. Probablemente antes y después de cada inclinación decía algo. Tal vez Dios ayúdame o quizás perdóname, hermano, cualquier cosa de esas. No dice, pero yo me imagino, ¿no? Y no lo vayan a meter ahí porque eso no está en la Biblia. Es imaginación. 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 en la numerología bíblica significa plenitud y perfección. Y es un número sagrado. Y también quiere decir pacto entre Dios y los hombres. Entonces, esas 7 inclinaciones fueron una humillación plena, completa, total. Eso tiene mucho significado. Porque de acuerdo a la ley y a las costumbres, Esaú es el número 1. Es el primogénito. Si muere el papá, el jefe va a ser Esaú y Jacob va a ser el siervo. Así estaba de acuerdo a la ley humana. Pero había esa revelación de Dios que iba a ser al contrario, ¿no? Pero estaba hablando de pueblos. Y ellos no eran pueblos, eran 2 individuos. Pero ahí estaban en esa lucha. Entonces, lo que está haciendo Jacob es humillándose y diciéndole a su hermano, tú eres mi rey, tú eres el rey de mi familia, tú eres el rey o el príncipe y vas a ser el rey de mi clan y yo soy tu siervo. Entonces, cuando Esaú vio eso, las 7 inclinaciones, quedó desarmado. Por dentro quedó desarmado. Y corrió, lo abrazó, lo besó y lloraron. Y en ese llanto de Jacob, en sus lágrimas salieron años de culpa de todo lo que él le había hecho a su hermano. Y en esas lágrimas de Esaú salió la amargura de todos esos años. Y descansaron y se aliviaron, se relajaron. Fue algo tremendo. Esa humillación de Jacob es como la humillación de Cristo. Cristo es el primogénito de toda creación. Y nosotros lo tratamos como lo peor. Pero Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto se llama ganar perdiendo. Ganar perdiendo. Jacob ganó perdiendo. Y si usted tiene un pleito con un hermano, con un familiar, con un amigo, usted puede ganar perdiendo. Y la estrategia que debe aplicar es, primero luche con Dios, preséntese ante Dios. Y segundo, luche consigo mismo. Y tercero, humíllese 70 veces 7, porque es lo que dice Jesús. Jesús subió la cuenta. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que uno gana perdiendo. Pero nosotros queremos ganar y que el otro pierda. ¿Ya? Y los conflictos no se resuelven así. Hay familias que pelean 2
Y esos dos vienen e involucran al resto de la familia. Y a ella la familia está dividida. Yo conocí una familia que cuando peleaban en el país de ellos, llamaban por teléfono acá y aquí peleaban entre ellos. Ridículo. Pasa en una iglesia también. 2 o 3 no se pueden entender y cada uno va y busca su grupo. Por Dios, involucraron la iglesia, la están dividiendo. Pero lo que la Biblia enseña es que es ganar perdiendo. Eso es una estrategia espiritual. Una estrategia, eso es un poquito difícil de entender, pero así son las cosas espirituales, ¿no? Es otra manera de luchar, ganar perdiendo. Hay 2 mentalidades en la humanidad. Está la mentalidad centralizada en uno mismo. Y la mentalidad bíblica es centralizada en Dios. Entonces la mentalidad centralizada en uno mismo dice: todo se trata de mí, para mí y por mí. Y yo soy el centro. Hágase todo conforme a mí. La mentalidad centrada en Dios dice: todo se trata de Dios. Es para la gloria de Dios, es por Dios y para Dios. Y todo se trata de Dios, hágase de acuerdo a tu voluntad. Son 2 mentalidades distintas. Pero esta mentalidad de que se trata de Dios requiere que uno las luchas las gane perdiendo. ¿Difícil eso? ¿Ah? Yo sé que algunos de ustedes no me creen esto, pero pues es lo que la Biblia enseña. Jacob tenía la mentalidad centralizada en sí mismo. Y todo el tiempo luchó por él mismo, con la mentalidad de la carne, la mentalidad centralizada en él mismo. Pero poco a poco se fue dando cuenta que eso no funcionaba y fue desplazándose hasta que en esa pelea con Dios, su voluntad fue quebrantada y Dios ocupó el centro de su vida. Y bueno, hablando de Jesús, Jesús luchó con Satanás, un luchador también, ¿no? Luchó consigo mismo y le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando llegó el momento dijo: mi hora ha llegado. Y se entregó y perdió. Pero ganó perdiendo. Porque Él resucitó y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, llegando a este punto, yo creo que ya no queda más que orar, ¿no? Se ponen de pies. ¿Cuál es el motivo de sus luchas y de sus pleitos? ¿Cómo va a luchar usted con su adversario, con su hermano, con su amigo, con su prójimo? ¿Lo va a demandar? ¿Lo va a golpear? ¿Lo va a ahorcar? ¿Lo va a insultar? Si hace eso, probablemente pierde. Pero pues primero vaya con Dios, luego luche consigo mismo, con su orgullo, y luego enfréntese a su hermano. Oremos. Señor, tu capacidad para ablandar corazones es muy grande. Tú ablandaste el corazón de Jacob y lo convertiste en Israel. Y luego ablandaste el corazón de Esaú
y perdonó a su hermano. Y Señor, nuestros corazones son duros también. Y te ruego en este momento que ablandes nuestros corazones, cada corazón aquí presente, Señor, que ablandes el corazón de los esposos y de las esposas. Los divorcios, Señor, según Jesús, ocurren por dureza de corazón. Por eso pedimos que ablandes el corazón de nuestros esposos y nuestras esposas, porque los corazones endurecidos necesitan relajarse, necesitan descansar y librarse de su amargura. Y somos llamados también por Cristo a ir en pos de Él y a aprender mansedumbre y humildad. Queremos que nos enseñes a ser humildes y sumisos y que nos des la capacidad de inclinarnos hasta 70 veces 7 para que podamos reconocer y experimentar la verdadera victoria en Cristo Jesús. Amén.